un nuevo capítulo en el estudio que estamos llevando en la escuela dominical, el capítulo 12 de Primera de Corintios. Vamos a hacer una breve introducción y en esta noche quizás alcancemos a ver solamente los primeros 3 versículos, quizás nada más uno, pero vamos a leerlos del 1 al 3, capítulo 12. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual vamos a estudiar en estos momentos y para lo cual te pedimos nos guíes con tu Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos entender, comprender y sobre todo aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en estos momentos quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, que estén atentos, enfocados, Señor, en tu palabra, Señor, ya que por medio de ella podemos ser alimentados, edificados. Y gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder estar aquí. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y en este capítulo, pues empezamos un tremendo tema que es los dones espirituales. Y en estos 3 capítulos, 12, 13 y 14, el apóstol Pablo se toma estos 3 capítulos para hablar precisamente de los dones espirituales. Y pues es un tema muy importante para la iglesia, ya que hoy en día es un tema controversial dentro de muchas partes del mundo de la cristiandad, y pueda que no haya otra área de la doctrina bíblica que haya sido tan mal entendida y tan abusada, aún entre los cristianos evangélicos, que la de los dones espirituales. Y así como en estos días ha sido, no es nuevo esto, pues como vamos a ver, ya desde la iglesia en Corintio se estaba llevando a cabo esta mala interpretación acerca de los dones. No solamente habían malentendido los dones espirituales, sino que estaban abusando de ellos. Y por eso es que el apóstol Pablo pues escribió esta carta para corregir no solamente esto, sino varios de los temas que hemos visto anteriormente, porque en la iglesia de Corintio pues había muchos errores que los hermanos estaban cometiendo. Y el apóstol Pablo en esta carta pues se toma el tiempo para corregir esos errores. Y a pesar de que el apóstol Pablo corrigió esos errores desde aquel entonces, hace ya más de 2000 años, porque como sabemos, la carta a los Corintios es una de las primeras cartas que fue escritas aún antes de los evangelios. Así que imagínense ya más de 2000 años que el apóstol Pablo corrigió estos errores en la iglesia en Corintio, y también nos sirve para corregir cualquier error en cualquier parte, ¿sí? Pero a pesar de eso, hoy en día, hasta el día de hoy, no hay muchos movimientos dentro del cristianismo que han hecho y están haciendo lo mismo que hicieron los hermanos en la iglesia en Corintio.
Se dice, ¿verdad?, que lo que no vale la pena no se falsifica, y como los dones espirituales son muy importantes para la iglesia, pues Satanás se ha dado a la tarea de falsificarlos. Y muchos creyentes que no tienen el don de discernimiento, pues se han dejado llevar por esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Satanás los ha descarriado, ¿verdad? Para que no desarrollen los verdaderos dones espirituales. Y la iglesia se entretenga en dones falsos, ¿sí?, los cuales pues no ayudan para el crecimiento de la iglesia, para el fortalecimiento, ni para el alcance, ya que es la obra de la iglesia por la cual la iglesia fue llamada, por la cual la iglesia nació para llevar a cabo la obra que el Señor Jesucristo comenzó en la tierra. Y esa obra es alcanzar a todas las personas para la salvación. Pero cuando nos distraemos en cosas falsas o no empleamos los dones espirituales de la manera correcta, pues la iglesia no hace su trabajo. Amén. Así que, aparte del fortalecimiento directo del Espíritu de Dios, no hay nada más vital para los creyentes que el ministerio de sus dones espirituales, ya que es el legado de Dios para el servicio cristiano. Al contrario de lo que piensan muchas personas, la verdadera iglesia de Jesucristo no es una organización visible, humana, dirigida por una jerarquía de líderes religiosos. Tampoco es una agencia social para satisfacer las necesidades y demandas de la comunidad, o sencillamente un lugar conveniente donde te casas o te casan, ¿verdad? Te velan o te bautizan, porque muchas personas piensan que eso es la iglesia, solamente un lugar donde algunas personas se reúnen para convivir, o ese lugar donde te llevan cuando te van a bautizar, o cuando te vas a casar, o cuando mueres, ¿eh? Y muchas personas piensan que eso es la iglesia nada más, ¿eh? Pero por supuesto que no es un club social ni religioso en el que las personas que tienen las mismas creencias y normas se reúnen para disfrutar juntos y para actividades ocasionales de servicio a la comunidad, aunque en parte es verdad, porque sí llevamos a cabo esas actividades, ¿verdad? Pero no es el propósito de la iglesia en general. La iglesia, como fue establecida por Jesucristo y como aparece definida y descrita en el Nuevo Testamento, es un organismo vivo, ¿sí? Un organismo vivo. Es el cuerpo espiritual de Cristo, quien es su cabeza y Señor, ¿sí? Es un organismo vivo. Y los miembros de ese cuerpo son completa y exclusivamente los que se han convertido en nuevas criaturas por medio de la fe en Cristo como su Señor y Salvador. Y aunque está compuesto de miembros humanos, no es una organización humana, ¿ok? Es un organismo sobrenatural que fue creado, establecido, fortalecido y dirigido por el Señor mismo. Es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y debido a que su cabeza es eterna e indestructible, la iglesia también es eterna e indestructible. Jesús nos asegura, ¿verdad?, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, ¿sí? Así que cada miembro de la iglesia de Cristo ha recibido dones sobrenaturales, dones del Espíritu Santo de Dios, los cuales son, por medio del Espíritu Santo, medios divinos para ministrar su palabra y poder entre su pueblo
y también para alcanzar al mundo. Son la provisión sobrenatural de Dios, de los cuales los creyentes crecemos, adoramos, damos testimonio y servimos. Los dones espirituales verdaderos los da Dios para fortalecer y manifestar unidad, armonía y poder en su cuerpo. Los dones falsos de Satanás están dirigidos, pues, a lo contrario, que es a dividir, a trastornar y debilitar. Los dones de Dios edifican, los dones falsos de Satanás derriban, destruyen. La iglesia corintia, como muchas iglesias en la actualidad, pues fue seriamente afectada por estas falsificaciones, como también por entender mal y usar mal los dones espirituales. Algunos creyentes corintios se dieron cuenta del problema y Pablo utiliza estos 3 capítulos, 12, 13 y 14, para corregir y responder también a las preguntas sobre las que le habían escrito, como nos dice en el capítulo 7:1, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿sí? Está contestando porque por medio de una carta le estaban haciendo estas preguntas, ¿sí? Además de los problemas planteados y reflejados en esa carta, Pablo había sabido acerca de otros problemas por medio de los, dice como vimos en el capítulo 1, de los de Cloé, que le informaron de lo que estaba sucediendo en la iglesia, y también por medio de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, como nos dice en el capítulo 16 de esta misma carta. Así que esas fueron las 3 fuentes de información que el apóstol Pablo tenía, porque él no estaba en Corintio, pero él había estado ahí, él fue el fundador de esa iglesia y estuvo ahí como 1 año y medio, 18 meses ahí trabajando con los corintios, pero luego que él se fue, la iglesia se fue por otro lado, así es de que él recibió información de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corintio por medio de estas 3 fuentes que lo mantenían informado. Y como vamos a ver aquí, en esta sección, el apóstol va a dar contestación a varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué son los dones espirituales? ¿Cuántos hay? ¿Los tiene cada creyente? ¿Cómo puede saber una persona los dones que tiene? ¿Cuán importantes son para la vida cristiana individual y para la vida de la iglesia? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo y cómo se relaciona con los dones espirituales? ¿Son dados todos los dones para todas las épocas de la iglesia o algunos fueron dados solo con un propósito especial y para un tiempo limitado? ¿Pueden ser falsificados los dones? Y si es así, ¿cómo podemos los creyentes distinguir entre los verdaderos y los falsos? Así que esas y otras muchas preguntas son las que Pablo responde cuidadosamente. De igual forma que los corintios habían pervertido casi cualquier cosa, también habían pervertido la naturaleza, el propósito y el uso de los dones espirituales. Esta perversión, como las otras, fue debido principalmente a las ideas prácticas que ellos habían llevado a la iglesia de su vida pasada, ¿sí? De la sociedad pagana en la que ellos vivían. Ya que cuando llegaron a la iglesia, pues se trajeron consigo mismos todas esas falsas filosofías, falsas creencias, su manera de vivir y todo eso, pues no lo abandonaron, no se apartaron de ello, no se apartaron de la vida que vivían anteriormente. Así que la vida vieja continuaba contaminando la nueva. No se habían separado a sí mismos de su antigua forma de vivir y todavía andaban aferrándose fuertemente
a lo que era inmundo. Como nos dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Sí? Eso es lo que no habían hecho los corintios. Aún no se habían apartado de su forma de vivir pasada. Y aunque eran ricos y completos en los dones espirituales, el apóstol Pablo nos dice que en la iglesia había todos los dones, o sea, los hermanos los tenían, ¿sí? Lo podemos ver en el primer capítulo, versículo 7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, ¿sí? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo dice, están completos, ustedes tienen todos los dones del Espíritu de Dios. El problema es que los habían corrompido, los estaban mal usando, así que eran ricos en que ningún don les faltaba, pero eran pobres en el entendimiento de esos dones y eran también irresponsables en su uso. Ahora, para entender más claramente lo que estaba sucediendo en la iglesia, pues tenemos que ver el trasfondo, o sea, cómo es que era la cultura en aquel tiempo. Y ya hemos hablado de ese tema, ¿sí? Pero en cuanto a los dones espirituales y por qué los estaban mal usando, también hay un trasfondo referente a eso, ¿sí? El por qué se corrompieron. Los cultos paganos de Grecia y Roma eran parte de lo que se conoce comúnmente como las religiones de misterio. En el tiempo de Pablo habían dominado el mundo del Oriente, del cercano Oriente, por miles de años e indirectamente dominaría gran parte de la cultura occidental a todo lo largo de la Edad Media y hasta cierto punto hasta nuestros días. Las religiones de misterio tenían muchas formas y diferencias, pero tenían una fuente común. En la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, Juan vio allá en Apocalipsis 17:1, dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recordemos eso. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, ¿sí? Misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿sí? El Señor aquí describe el juicio sobre la religión mundial. Al final de la tribulación, la verdadera iglesia va a ser arrebatada, como podemos ver en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 y Apocalipsis 3:18. Y cuando la iglesia ya no esté presente, porque la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada, el mundo va a empezar a establecer una religión propia, que será realmente universal. Hablando universal, o sea que va a ser la misma religión en todo el mundo. Y va a ser una combinación de todas las religiones falsas del mundo, como nos dice Apocalipsis 17:13, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Sí? Esa religión universal falsa va a ser dirigida por el anticristo, la bestia, ¿sí? La forma final de esa religión poderosa y universal representará la culminación de las religiones de misterio,
las cuales se originaron históricamente en la antigua Babilonia. Sí, ya ven que la primera organización religiosa comenzó con la Torre de Babel, o sea, en Babilonia. Esa fue su primera forma organizada de la religión falsa, que comenzó precisamente con la Torre de Babel, de la cual se deriva el nombre de Babilonia. Caín, como hemos mencionado anteriormente, fue el primer adorador falso y muchos siguieron el ejemplo de Caín, ¿sí? Pero la religión pagana ya organizada comenzó con los descendientes de Cam, o sea, uno de los 3 hijos de Noé, quienes dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Allá en Génesis 10:9. Y esa religión, bajo el liderazgo del orgulloso y apóstata Nimrod, planificaron invadir en el cielo y unificar su poder y prestigio en un gran sistema. Su plan era que fuera mundial, un movimiento mundial. Así que esa fue la primera religión falsa del hombre, de la que han brotado en una forma u otra todas las religiones falsas, ¿sí? En el mundo, si ustedes se fijan, la mayoría de las religiones tienen varias cosas que son igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque se derivan de la Torre de Babel. El juicio que Dios trajo sobre ese movimiento religioso fue que confundió su lengua. Allá en Génesis 11:7 dice, confundió su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, y de esa manera se esparcieron sobre la faz de la tierra. Pero en sí, cada una de esas personas ya llevaba la idea, llevaba la semilla, la cual pues se esparció por toda la tierra. Y por eso es que la mayoría, casi todas las religiones falsas tienen varias cosas que son semejantes, porque se derivaron precisamente de la Torre de Babel. El Señor detuvo la edificación de la torre y frustró, ¿verdad?, el hecho de que pues se llegara a hacer. Pero aquellas personas llevaron con ellas las semillas de aquella religión falsa e idólatra, semillas que desde entonces sus descendientes han estado plantando por todo el mundo. Las ideas y las formas cambiaron, se adaptaron y a veces se hicieron más sofisticadas, pero el sistema básico permaneció y permanece sin cambiar. Esa es la razón de por qué Babel o Babilonia es llamada la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿sí? Por esa razón, lo que Dios destruyó al principio y esparció para que no se hiciera, cuando la iglesia sea levantada, se va a formar, ¿sí? Se va a formar y va a ser una religión mundial, ¿sí? Va a ser la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, o sea, la madre de las falsas religiones. Según varias fuentes antiguas, parece que la esposa de Nimrod, Semiramis, la primera, era por lo visto, era la suma sacerdotisa de la religión de Babel y fundadora de una de las religiones de misterio. Se convirtió a ella se le conoce con varios nombres porque cuando Dios confundió el idioma de las personas, pues el mismo nombre se pronuncia diferente en diferentes idiomas, ¿sí? Así que
Ah, se le conoce como Istar de Siria, Astarete de Fenicia, Isis de Egipto, Afrodita de Grecia y Venus de Roma, pero en todos los casos era la deidad del amor, o sea, la diosa del amor sexual y de la fertilidad. Y se le conoce con todos, es varios nombres diferentes, pero es la misma sacerdotisa de aquel tiempo. Ella tuvo un hijo que se llamó Tamuz, que también llegó a ser deidificado, o sea, como un dios bajo varios nombres, y fue el cónyuge de Istar y dios del infierno. Y según el culto de Istar, Tamuz, ¿verdad?, fue concebido por un rayo de sol, según, ¿verdad? Que es precisamente, imagínense, es Satanás falsificando el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Es una versión falsa del nacimiento virginal de Jesús. Tamuz corresponde a Baal, se le conoce como Baal en Fenicia, Osiris en Egipto, Eros en Grecia y Cupido en Roma. Creo que muchos lo conocemos como Cupido, ¿no? Pues Cupido es Tamuz, ¿sí? Ese hijo falso que representa en falsedad pues a Jesucristo, ¿verdad? Así que en todos los casos la adoración de esos dioses y diosas estaba asociada con la inmoralidad sexual. Cada año el mundo celebra la Cuaresma. ¿Han escuchado, no? Pero la Cuaresma no tiene base en las Escrituras, sino que más bien se ha desarrollado de la celebración pagana del duelo de 40 días de Semíramis por la muerte de Tamuz, ¿sí? Cuando Cupido murió, ¿verdad? Lo cual es mencionado en Ezequiel 8:14, dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. O sea, son los 40 días que permaneció según Cupido, ¿verdad? O Tamuz muerto, hasta que según resucitó, ¿sí? Falsificando la resurrección de Jesucristo, que es otro de los mitos falsos de Satanás. Así que las religiones de misterio originaron la idea de la regeneración bautismal. Ahí comenzó, ¿verdad? Eso de que las personas podían salvarse por medio del bautismo. Pero creo que me adelanté un poquito. La Cuaresma es esos 40 días cuando Tamuz estuvo muerto antes de resucitar, ¿sí? Y es lo que en el mundo se conoce como la Cuaresma. O sea, no tiene nada que ver con Dios, con Jesucristo, sino todo tiene que ver con esa religión falsa que Satanás originó en Babilonia. También ellos iniciaron originaron la idea de la regeneración bautismal, que equivalía a nacer de nuevo sencillamente mediante el rito del bautismo en agua. También ellos iniciaron la práctica de la mutilación y la flagelación como un medio para expiar los pecados o conseguir favor espiritual, que también se practica en muchas partes del mundo, donde la gente se flagela, o sea, se hace daño, ¿verdad? Como para ganar o expiar sus pecados, ¿verdad? Ellos también comenzaron las costumbres de las peregrinaciones, ¿sí? ¿Sí conocen la gente que camina que hace mandas y caminan desde lejos para llegar a los templos, ¿verdad? Que muchas religiones siguen en la actualidad, y el hacer penitencia para el perdón de los pecados por uno mismo y otros. Así que varias prácticas paganas ejercían precisamente su influencia. Todo eso, fíjense, todo eso es lo que influenciaba a la iglesia en Corinto.
Corintio. Pero la más importante y por cierto la más evidente era el éxtasis, que lo consideraban la más elevada expresión de la experiencia religiosa, ¿sí? Debido a que parecía sobrenatural y era impresionante y a menudo extraña. La práctica apelaba fuertemente al hombre natural, o sea, llamaba la atención del ser humano, y debido a que el Espíritu Santo había realizado muchas obras milagrosas en aquella era apostólica, algunos cristianos corintios confundieron esas señales verdaderas con los prodigios falsos, imitados en el éxtasis del paganismo. ¿Qué es el éxtasis? Bueno, la palabra no aparece en la Escritura. Se decía que era una experiencia sobrenatural de comunión sensual con un Dios, ¿sí? Y lo hacían, llegaban a ese éxtasis. El éxtasis es cuando la persona pierde el conocimiento de dónde se encuentra o qué está, ¿sí? O sea, se sale de sí mismo. Y eso lo hacían por medio de ceremonias, cantos hipnóticos, frenéticos. Los adoradores experimentaban sentimientos eufóricos, semiconscientes de unidad con el Dios o la diosa que estaban adorando, de tal manera que se salían de sí mismos, ¿sí? A tal grado que hacían cosas que ni cuenta ellos se daban de que estaban haciendo. A medida esa ceremonia estaba precedida de vigilias y ayunos e incluso se embriagaban, ¿sí? Para crear ese éxtasis usaban la contemplación de objetos sagrados, o sea, se ponían a observar algo ahí por largos tiempos hasta que se olvidaban que estaban ahí, ¿verdad? Por medio de cantos y otros estímulos físicos y psicológicos semejantes que se presentaba en la forma de un trance fuera del cuerpo y de una orgía sexual desenfrenada. Ese mismo trance se refleja en algunas formas del yoga hindú, en el que la persona llega a sentirse insensible al dolor. No sé si han visto personas que caminan sobre brasas o sobre vidrios o clavos, ¿sí? O la meta en el budismo, que es escapar al nirvana, o sea, a la nada divina, que es el nirvana. Así que los éxtasis sexuales eran comunes en muchas religiones antiguas y estaban tan asociados con Corinto que el término, es más, el nombre de la ciudad, Corintio, la hicieron en verbo, donde decían vamos a a corintianizar. Y eso lo que significaba eso era entregarse a la inmoralidad sexual, o sea, meterse con prostitutas, y esas prostitutas estaban en el templo, ¿sí? Así que ya el nombre de la ciudad se hizo verbo y era conocido así que imagínense, todo eso es lo que traían los hermanos en su cultura, y cuando vinieron a la iglesia se convirtieron, pues todavía muchos de ellos siguieron cargando con todas esas formas culturales y actividades culturales. También llamaban entusiasmo a una forma semejante de experiencia mística que a menudo acompañaba, pero era distinta del éxtasis. El entusiasmo involucraba fórmulas religiosas como adivinación y sueños y visiones reveladores, todo lo cual lo encontramos hoy en muchas religiones paganas y filosofías, ¿sí? Así que la situación en Corintio, con todas esas influencias en la cultura,
pues tuvieron algo de problema para alejarse de ellas, ¿verdad? Así que el Corinto del Nuevo Testamento estaba lleno de sacerdotes, sacerdotisas, prostitutas religiosas y adivinos de las religiones del misterio que afirmaban representar a un dios o dioses y disponían de poderes sobrenaturales para probar lo que decían, ¿sí? Así que increíblemente algunas de sus dramáticas y extrañas prácticas, los hermanos quisieron imitarlas dentro de la iglesia, ¿sí? Y algo en lo que ellos se apoyaban, pues era la profecía de Joel. Y hasta el día de hoy utilizan ese pasaje, ¿sí? Donde dice allá Joel 2, 28, 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, ¿sí? Así que los corintios conocían ese pasaje y estas actividades se estaban llevando en las religiones falsas de su cultura, y simplemente pues quisieron traerlas dentro de la iglesia como si fueran aceptadas por Dios, ¿sí? También sabían que Jesús había dicho que la venida del Espíritu Santo estaría acompañada de señales y sucesos asombrosos, como nos dice Marcos 16, capítulo 16, 17, versículos 17 al 18. Y también habían escuchado de primera mano de parte de Pedro de los sucesos milagrosos del Pentecostés con las lenguas de fuego y el hecho de hablar en otras lenguas, ¿sí? Y pues estaban determinados a experimentar esas maravillas, ¿verdad?, que trataron de fabricarlas ellos mismos dentro de la iglesia. Así que como Primera de Corintios fue una de las primeras cartas escritas del Nuevo Testamento, pero a pesar de eso, en tan poco tiempo Satanás había ya comenzado a confundir a los creyentes acerca de muchas doctrinas, prácticas y señales. Así que el agua pura de la verdad de Dios estaba siendo ensuciada, y en ninguna parte más que en la iglesia de Corinto. Satanás comenzó a falsificar en serio el evangelio y sus maravillas, y los corintios, tan crédulos, mundanos, egocéntricos y buscadores de emociones con ese trasfondo pagano, pues fueron los blancos predilectos de Satanás. Y como les dije al principio, las personas no falsifican lo que no es valioso. Así que si Satanás falsifica los dones espirituales, es porque sabe que son valiosos en el plan de Dios. Y por eso se ha dado la tarea de falsificarlos, porque Él sabe la importancia de los dones espirituales. Si Satanás puede lograr que el pueblo de Dios quede confundido acerca de los dones y abuse de ellos, pues puede debilitar, corromper la adoración y la obra de la iglesia. Los dones falsos, ya sea por medio de manifestaciones falsas o a través de un uso equivocado y egoísta, pueden envenenar el organismo espiritual de Dios y dejarlo debilitado y hasta llegar a ser ineficaz. Y una de las evidencias principales de la inmadurez espiritual de los cristianos corintios era la falta de discernimiento. Y no crean que solamente ellos tenían falta de discernimiento. Hasta el día de hoy hay muchos cristianos que tienen falta de discernimiento, ¿sí? Se dejan llevar fácilmente por lo que otros dicen y no revisan lo que la Escritura dice, ¿sí? Si una práctica del ocultismo parecía tener efecto sobrenatural, decían,
daban por supuesto que era de Dios, ¿sí? O sea, no se preguntaban si esas manifestaciones eran de Dios o de Satanás. Simplemente daban por sentado que eran de Dios, imagínense. Y eso pasa hoy, ¿sí? Hay actividades que se llevan dentro de algunas iglesias que llegan a ser algo sobrenaturales y la gente ahí, los creyentes, pues por el hecho de que se hacen dentro de la supuesta iglesia, piensan que son de Dios, cuando en realidad no son de Dios, ¿sí? Si un sacerdote o adivino realizaba un milagro, daban por sentado que era por el poder de Dios. Hoy en día también en algunas iglesias hay personas que llegan con que dicen que tienen el don de sanidad y que sanan a las personas, y por el hecho de que hacen ahí algo, la gente, aún los creyentes incrédulos, ¿verdad? Pues faltos de discernimiento creen esas cosas, ¿sí? A semejanza de muchos cristianos hoy día creían que si algo funcionaba debía ser correcto, que era correcto y que era bueno. Algunos de los creyentes, sin embargo, ahí en Corintios se dieron cuenta de que la confusión, división y prácticas inmorales que caracterizaban a muchos de los miembros de la iglesia, dijeron, esto no es de Dios. Y fue cuando le mandaron preguntar a Pablo. Por eso le preguntaron a Pablo cómo determinar lo que era del Espíritu Santo y lo que era de algún otro espíritu, ¿sí? Así que ese es el trasfondo cultural. Entendiendo eso, pues vamos a poder entender mejor ahora que entremos a ver lo de los dones espirituales. Y primeramente Pablo comienza hablando de la importancia de los dones espirituales. Por eso dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? El uso que Pablo hace aquí de la expresión acerca de, era como decir, ahora en segundo lugar, después de mencionar el primero en el 18, del mismo modo que los corintios habían abusado de la cena del Señor, en el capítulo anterior, capítulo 11, 18, del mismo modo también habían abusado de los dones espirituales. ¿Sí? Ahora, la palabra dones, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es un término que se ha puesto ahí por el traductor para indicar una palabra que solo está implicada en el original, porque la palabra don no aparece en el original, pero está implicada, ¿sí? La palabra griega que aparece y que se traduce como espiritual es precisamente eso, espirituales o espiritualidades, ¿sí? O sea que diría, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales o espiritualidades. Y se refiere a lo que tiene cualidades o características espirituales o que está bajo control espiritual, ¿sí? Debido a que la forma masculina y neutra de la palabra son las mismas, puede indicar por igual a personas o cosas espirituales. Algunos intérpretes lo han tomado como refiriéndose a personas espirituales, ¿sí? Porque dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales.
y algunos lo han tomado que tiene referencia a personas espirituales, ¿sí? Y esto es en contraste con los que eran carnales o no espirituales, acerca de los cuales Pablo estaba hablando en repetidas veces. Pero el contexto deja bien en claro que la referencia es a cosas espirituales, específicamente a dones espirituales. Aunque la palabra dones no está ahí, implica la palabra. Como en el versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y en el 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en el 30 y 31, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, acá donde aparece la palabra dones, pues nos damos cuenta de que Pablo estaba escribiendo acerca de los dones espirituales. O sea, no de personas espirituales, sino de cosas espirituales, ¿sí? Y la misma palabra se usa en el capítulo 14, versículo 1, donde dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, si la misma palabra se utiliza ahí, diríamos, seguid el amor y procurar a los espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? No tiene sentido si no es dones espirituales. Y sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Y ahí pues no se puede referir a personas. ¿Sí? Así que por eso es que se implica la palabra don. Ahora, excepto en Efesios 6:12, donde la palabra espiritual se usa siempre en el Nuevo Testamento para hablar de lo que está relacionado de algún modo con el Espíritu Santo, ¿sí? Excepto en Efesios 6:12. Así que Pablo quiere estar seguro de que los corintios tuvieran un conocimiento claro y completo de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque el equipo especial para el ministerio, que es el Espíritu Santo, da en alguna medida a todos los creyentes y que deben estar bajo su completo control, usados para la gloria de Cristo. ¿Sí? Cada creyente le es dado un don espiritual, no una habilidad. La habilidad y el don son cosas diferentes. ¿Ok? Muchos nacemos con habilidades humanas, ¿sí? Pero el don espiritual es un don espiritual, ¿sí? Así que no lo confundamos. Y en eso vamos a ver más adelante, cuando empecemos a describir cada uno de los dones. Después de las severas palabras que les había dirigido sobre los abusos en la mesa del Señor, como vimos en el capítulo anterior, Pablo les asegura de nuevo a los creyentes corintios que él los considera como hermanos, ¿sí? Aunque estaban haciendo todas estas cosas, Pablo siempre se refería a ellos como hermanos. Eran hermanos en Cristo, pero se habían desviado en sus prácticas, ¿sí? No estaban actuando en una forma espiritual o comportándose como hermanos cristianos, pero todavía pertenecían a Cristo. Pablo estaba muy interesado en aquellos hermanos, en que aquellos hermanos tuvieran un conocimiento correcto de la obra del Espíritu Santo, especialmente en relación con los dones que les había dado a ellos, ¿sí? el Señor. Así que Pablo emplea la misma frase que usó en el capítulo 10, no quiero hermanos que ignoréis, ¿sí? No quiero hermanos que ignoréis.
en relación con las experiencias de Israel en el desierto bajo Moisés. Y esa frase era una frase idiomática que usaba a menudo cuando iba a introducir un tema de excepcional importancia, ¿sí? Pablo la usa para animar a sus lectores a que presten atención a esta verdad clave, ¿sí? Así que el término es para que no sean ignorantes, ¿sí? Para que sepan, ¿sí? Así que Pablo quería que los corintios no estuvieran ignorantes, ni tuvieran dudas, ni incertidumbre acerca de la identificación y uso de sus dones espirituales. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede funcionar y ciertamente no puede madurar sin usar correcta y fielmente los dones que Dios da a su pueblo para el ministerio. Satanás siempre va a tratar de falsificar los dones del Espíritu y procurar introducir o inducir más bien a los creyentes a ignorarlos, descuidarlos, entenderlos mal, abusar de ellos o pervertirlos. Y como consecuencia, la enseñanza que da Pablo aquí es especial. El apóstol asegura a los corintios que era posible para ellos conocer la verdad acerca de los dones espirituales y que él estaba dispuesto a enseñársela, ¿sí? Así que si ustedes, ¿verdad? Todo creyente debe poner atención en cuanto a los dones espirituales. Es una pregunta que siempre surge. ¿Y cuáles son los dones espirituales? ¿Y cómo me voy a dar cuenta de qué don tengo yo? Así que es importante conocer este tema. Así que Pablo continúa diciéndoles cómo determinar qué dones son verdaderos y buenos y cuáles dones eran falsos y satánicos, ¿sí? Así que aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar cuáles son los dones buenos y cuáles son los dones falsos y satánicos, ¿sí? Y cómo diferenciarlos, ¿ok? Y debido a que habían usado mal los dones verdaderos, también les dice cómo usarlos correctamente, ¿sí? Todos los dones son dados a la iglesia para la formación del pueblo de Dios a la imagen de Cristo su Señor. En la carta a los Efesios, Pablo habla de hermanos especialmente dotados que están en la iglesia para, dice allá Efesios 4:11, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, para eso es que han sido dados los dones, para que cada creyente llegue al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Por eso es que los dones espirituales son de suma importancia para su cuerpo, que es la iglesia. Además de que Cristo mora en cada creyente, como vimos como vimos en Romanos 8:9 y en el capítulo 3 de esta carta, y también mora en la iglesia, como dice en Efesios 2:22. Así que individual, cada uno somos la iglesia, ¿sí? Cada uno de nosotros individualmente representamos la iglesia y corporativamente también, todos juntos representamos la iglesia que representa ¿a quién? A Cristo. Así que los dones espirituales son los canales primordiales del Señor para hacer que los cristianos sean como Cristo en el mundo, su cuerpo visible y manifiesto. Jesucristo ya no está aquí humanamente, ¿sí? Pero la iglesia es su cuerpo, ¿sí? La que Él dejó, que es visible. Y todos los dones espirituales, Jesucristo los manifestó, ¿sí? ¿Jesucristo enseñó? Claro, el mejor maestro del mundo, ¿sí?
¿Hizo milagros? ¿Sí? ¿Fue compasivo? ¿Sí? Así que todos los dones que Jesucristo manifestó cuando estuvo en la tierra son los mismos dones que ha dado la iglesia, porque el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, su cuerpo encarnado no está aquí, pero su iglesia sí está. Y su cuerpo, o sea que la iglesia es como si Él estuviera en la tierra. ¿Sí? Así que por eso es que son de suma importancia. Todos los dones espirituales son la habilitación divina para el ministerio, las características de Cristo Jesús que se manifiestan a través del cuerpo corporativo, así como se manifestaron por medio del cuerpo encarnado. Cada don que el Espíritu Santo da ahora a los creyentes tuvo su expresión perfecta en la propia vida y ministerio de Jesús, ¿sí? Su iglesia continúa viviendo su vida en la tierra por medio del poder de su Espíritu que obra a través de creyentes, ¿sí? Dotados. Jesucristo operó en la tierra, su cuerpo encarnado operó por medio del Espíritu, ¿sí? Los milagros que Jesús hizo fue el Espíritu de Dios obrando a través de él. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, así que el Espíritu de Dios sigue obrando a través de su iglesia, así como lo hizo a través de Cristo. Amén. Bueno, pues ahí nos vamos a detener. Creo que es suficiente por esta noche como introducción y vamos a ver un poquito más en la escuela dominical. Amén. Y vamos a continuar este estudio ahí. Así que vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta noche, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, la cual pues es específicamente clara, donde podemos entender lo que tú quieres y cómo tú quieres que lo entendamos, Señor. Si ponemos atención